Buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar a ver Microsoft Access. En sí, Microsoft Access es otra aplicación del paquete Office de Microsoft. En este caso, se basa más en lo que es base de datos, ¿sí? Nosotros hemos trabajado en Excel, donde cargábamos planilla y teníamos una cantidad de datos que vamos acumulando. En la industria, o en los comercios, o en la misma facultad, o en cualquier lugar, nos vamos a encontrar que esas planillas que teníamos en Excel, llega un momento que quedan chicas, ¿sí? Que ya no tenemos dónde cargar los datos, o que los datos empiezan a ser desorganizados. Entonces nos vamos a encontrar, ¿sí?, que necesitamos, ¿sí?, tener un ordenamiento. No sé si están viendo la presentación. Sí, sí. Bien. Bien. Entonces vamos a necesitar un ordenamiento. Para ordenar todo eso, o sea, todas esas planillas que tenemos en un Excel, ¿sí?, ya no nos alcanza. Tenemos que buscar una forma de ahorrar tiempo, ahorrar espacio, ¿sí?, y reducir errores, ¿sí?, que muchas veces producimos cuando estamos trabajando en distintas planillas con datos similares, ¿sí? Por ejemplo, un cliente donde nosotros ponemos nombre, apellido, dirección y ciudad. Muchas veces podemos confundir en poner Ramallo o Villa, y ponemos Villa y no sabemos si es Villa Constitución o Villa Ramallo, o ponemos San Nicolás con minúscula, o en otra parte ponemos San Nicolás de los Arroyos. Entonces empezamos a tener que en una misma planilla información que no está bien ordenada. Entonces para eso necesitamos ordenarnos, ¿sí? Para ordenarnos es que nosotros vamos a utilizar Access en este caso, ¿sí? En este caso, Access para nuestros ejercicios o para nuestro uso en la facultad no va a ser muy grande, sino que vamos a ver algunas pequeñas bases de datos. Esto se va a ver mucho más en la industria, ¿sí? En la industria vamos a encontrar que tenemos gran uso de las bases de datos, muchas veces a partir de Access o dentro de un sistema, ¿sí?, que va a tomar datos desde una base de datos como Access, ¿sí? En esas bases de datos, como Access está dividido en objetos, ¿sí? O sea, dentro de una planilla de Access nosotros vamos a tener objetos, donde fundamentalmente esos objetos los vamos a tener divididos en distintas clasificaciones, ¿sí? Donde van a estar las tablas, donde va a estar almacenado todos los datos que nosotros queremos cargar, ¿sí? Toda la información que tenemos que cargar a nuestro sistema que teníamos antes en ese Excel o en esos varios Excel que teníamos que cruzar. Entonces, para eso vamos a generar tablas. Para después poder unificar esas tablas y ver bien la información en otro lugar, vamos a poder utilizar consultas, formularios, informes, ¿sí? Estos tres nos van a servir de utilidad para que estas tablas nos familiaricen y nos formen, o sea, nos dejen organizar todo ese documento o toda esa cantidad de archivos que tenemos. Por ejemplo, en la industria, además de usar las tablas, usar las consultas, los formularios, los informes, nos vamos a encontrar que necesitamos hacer macros o generar módulos que, por ejemplo, automáticamente tomen datos de una fecha, una temperatura, una producción, ¿sí?, diariamente. Entonces, si yo lo tuviera que cargar en un Excel sería engorrosísimo. Entonces, Access nos permite trabajar
de forma automática y además multiusuario. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder tener una base de datos guardada en algún lugar de la red y que todos los clientes o todos los usuarios pueden acceder al mismo tiempo y tener la información actualizada al momento, ¿sí? A diferencia de Excel, que si uno lo tiene abierto, el otro no lo puede ver, ¿sí? Más o menos se ubican. No sé si me están entendiendo el concepto. Sí, sí, ¿Alguna? profe, Bien. se entiende. ¿Alguno ha usado Access ya en algún lugar? Sí, yo. Bien. Entonces, nos vamos a encontrar que esas tablas, a su vez, las vamos a ir relacionando entre sí para poder luego sacar la información. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Esto es bastante teórico, es feo. En las primeras clases van a ser bastante tediosas porque es muy teórico, muy de ir siguiendo algunos pasos para poder obtener la mejor información. ¿Sí? Cuando nosotros armamos las tablas, nos vamos a encontrar que esas tablas, ¿sí?, van a almacenar datos adentro de esas tablas. Esas tablas, dentro de esas tablas, nosotros las vamos a llamar campos, ¿sí? Esos campos van a estar, lo que antes nosotros en un Excel le llamábamos columnas, ¿sí? ¿Se acuerdan? A ver, por ejemplo, a ver un minuto. ¿Se acuerdan una planilla de los alumnos donde estaba el legajo, ¿sí?, el nombre, el apellido, la ciudad, la especialidad y la edad? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros esto lo pasemos a Access, nos vamos a encontrar que el campo, ¿sí?, de cada columna va a ser legajo, nombre, apellido, ciudad, especialidad, edad, o todos los campos que nosotros queramos nombrarlo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien, bien. Sí. Volviendo un poquito a la presentación. ¿Sí? Entonces, esos campos, que ahora van a ser los títulos que antes teníamos en el Excel, vamos a llamarle a esos títulos o que teníamos en el encabezado de la columna, le vamos a llamar campo. Y a los datos que van a estar dentro de la tabla, le vamos a llamar registros. O sea que cuando nosotros escribamos dentro de una tabla, vamos a tener los campos, que van a ser todas las columnas que van a identificar a esa tabla, y los registros, que van a ser los datos, que van a ser toda la información que viene desde cualquier otro lado, que puede ser desde Excel o cargada a mano o cargada automáticamente desde algún sistema. ¿Se entendió hasta ahí? A lo mejor voy muy rápido. Entonces, cuando vamos a generar en Access, nos vamos primero vamos a trabajar en tablas, que va a ser la primera herramienta dentro de la primera ejecución que vamos a hacer dentro de una base de datos, o sea, de un objeto. Por último, antes de ir a trabajar en Access, nos vamos a detener un poquito. A detener un poquito en el sistema, porque cuando nosotros vamos a cargar tablas, primero tenemos que diseñar o pensar cómo vamos a querer almacenar esa información, cómo la vamos a querer identificar. O sea, por ejemplo, nosotros teníamos que los alumnos tenían un legajo, pero también podrían estar identificados por el DNI, que es un número que es único para cada alumno. ¿Sí?
y a su vez, cómo tener organizadas esas tablas de forma tal de que los datos no se repitan. O sea que no tengamos que estar cargando varias veces en distintas tablas la misma información. Por ejemplo, si yo tengo una tabla donde tengo los alumnos, ¿sí? Donde me va a decir, como veíamos ahí, nombre, apellido, dirección, especialidad, ciudad, edad, ¿sí? Son características de cada alumno. Pero vamos a encontrar que, por ejemplo, ciudad es característica de cada uno de los alumnos o de muchos alumnos. Entonces, vamos a poder reorganizar, ¿sí?, esas tablas de forma tal de que identifiquemos las características que son comunes a todos los alumnos. ¿Sí? Bien, si no hay dudas hasta ahí, pasamos a lo que es Access. ¿Quieren abrir Access para ir siguiéndome? ¿Todo lo tienen instalado? La versión que están viendo acá es la versión 2016, pero son todas similares. Acá van a encontrar que hay algunas ya bases de datos predeterminadas, ¿sí?, de distintas categorías, ¿sí?, para hacer distintas cosas, o podemos ir a una base de datos en blanco, como es la que vamos a ver nosotros, donde nos va a decir, lo primero, a diferencia de Word y Excel, ¿se acuerdan que nosotros entrábamos en Word, en Excel, y podíamos escribir y no guardábamos nada? En Project, cuando generábamos un proyecto, cargábamos algunos datos importantes, como era la información de la fecha de comienzo, el calendario, y lo guardábamos. Bueno, acá en Access, a diferencia de Word y de Excel, primero se guarda la base de datos, o sea, el objeto, ¿sí?, o la base que vamos a tener, ¿sí? Entonces, esa base de datos, fíjense que automáticamente ya le pone un nombre con una extensión. Profe, Sí. ¿usted está compartiendo Access? Ay, perdón. No estoy compartiendo Access. ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ahí está. Disculpen porque no estoy acostumbrado. Ahí ven la hoja de Access. Vamos de vuelta un poquito para atrás. Cuando iniciamos Access, nos vamos a encontrar que podemos iniciar una base en blanco, ir a alguna que esté ya predeterminada. Fíjense que nosotros tenemos distintas bases de datos, algunas ya predeterminadas que trae Access, pero por lo general nosotros vamos a trabajar desde una planilla de cero, ¿sí? Entonces, a diferencia de Word y de Excel, nosotros lo primero que tenemos que hacer es guardar esa información. ¿Dónde? En algún lugar. Fíjense que acá les aparece dónde se guardaría. Yo podría elegir dónde guardarlo, si lo quiero después ir a buscar en el escritorio, ¿sí? Y darle a esta base de datos, darle un nombre. Por ejemplo, alumnos. UTN. ¿Sí? Le doy a aceptar, me cambia el que me había dado como posible nombre y automáticamente me da la opción para crearla la base de datos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Bien. Entonces, cuando le damos crear, ¿sí?, nos vamos a encontrar que entramos a ver una plantilla así, no sé si todos están viendo, donde, como les decía,
tenemos todos los objetos, acá los vamos a tener en categorías, ¿sí? Donde vamos a poder ver las tablas, las consultas, los formularios, los informes, ¿sí? Cada uno que se va a ir cargando o generando se va a ir viendo en esta margen izquierda, ¿sí? Por defecto, ¿sí? Por defecto, Access nos genera una tabla 1, ¿sí? Que podría no guardarla, ¿sí? Y ahora yo ir a crear una tabla directamente. ¿Hasta ahí me siguen? Entiendo que sí. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo quiero crear una tabla, me voy a ir a crear, ¿sí? Y acá vamos a tener distintos asistentes. Vamos a tener asistentes para crear una tabla, ¿sí? O directamente para darle un clic sobre tabla, ¿sí? Si yo le doy un clic sobre tabla, me vuelve a generar una tabla como la que me generó al inicio del objeto que yo generé, ¿sí? O de la base de datos. Entonces, la otra es ir a diseñarla la base de datos con un asistente, ¿sí? O directamente vuelvo a la tabla 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Las tablas las vamos a poder ver, así como las estamos viendo ahora, donde va a tener un ID y un nombre que todavía no armamos, o sea, no diseñamos la estructura de esta tabla. Para eso vamos a tener que ir a verlo en formato de diseño. Cuando voy a poner acá en la opción ver formato de diseño, me va a preguntar qué nombre le quiero poner a la tabla. O sea que, a diferencia de, como decíamos, de Word y de Excel, primero me genera la base de datos y después cada vez que yo quiero generar una tabla, me va a pedir el nombre que le quiero dar. O sea que siempre la voy a tener que guardar. ¿Me siguen? Sí. Sí, bien. Entonces le vamos a poner alumnos. ¿Sí? Cuando le ponemos alumnos, nos va a mostrar nombre del campo, tipo de datos y descripción del campo, o sea, que estamos teniendo acá adelante. ¿Esto qué sería que estamos viendo acá en la columna nombre de campo? Serían los títulos, o sea, lo que nosotros veíamos en el encabezado de Excel, ¿sí? Con nombre y apellido, dirección, supongamos acá, vamos a poner legajo, ¿sí? Vamos a poner apellido, vamos a poner nombre, ¿sí? Ciudad, ¿sí? Vamos a poner, ¿qué otra cosa tenía? Especialidad, ¿sí? Y edad, ¿sí? Ustedes dirán, pero esto no es lo que estábamos viendo. No, esto es las columnas que vamos a tener en nuestra base de datos. Nosotros estamos diagramando cómo va a ser esa tabla, ¿sí? Por defecto, me aparece que esa tabla va a ser de tipo para el ID, que va a ser un número automático, para el legajo, que lo voy a poder seleccionar. ¿Qué debería ser el legajo? ¿Qué tipo de dato vamos a poner en el legajo? Numérico. Numérico. Entonces, puede ser numérico o autonumérico. Si yo estoy creando legajos desde cero, ¿sí? Podría ser autonumérico. Entonces, a medida que voy creando, me va dando un número de legajo, ¿sí? Que puede ser con alguna especificación o alguna información
pertinente para ese legajo. El apellido, ¿qué va a ser? Un texto, ¿sí? Fíjense que vamos a tener texto corto, texto largo. Eso, a medida que después vayamos avanzando, vamos a ir viendo un poquito más en detalle qué es cada una de estas cosas, ¿sí? Cuando nosotros nos posicionamos en una de las columnas o de los nombres que vamos a utilizar de una estructura, fíjense que acá debajo aparece una serie de configuraciones. Supongamos autonumérico, si es entero largo, si es entero, si es algún tipo de número en especial, ¿sí? Si es un texto, de cuántos caracteres es el texto, si tiene alguna máscara, o sea, supongamos que me pidiera que solo puede tener 4 dígitos, ¿sí? Entonces, acá el campo sería cuántos dígitos puedo poner el apellido. 4 dígitos no entraría ningún apellido, pero bueno, en cuántos dígitos como máximo podría tener un apellido. ¿Para qué? Para que todo esto conforme una tabla y minimice espacio, ¿sí?, en el diseño y en el armado de toda la estructura. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Cuando llegamos a ciudad y especialidad, nos vamos a encontrar que automáticamente me puso texto. Y en especialidad también me puso texto. Pero cuando yo empiezo a armar una base de datos, nosotros tenemos que empezar a pensar distinto. Pensar distinto quiere decir que tengo que empezar a organizarme de otra forma. Como les decía recién, ¿sí?, cuando nosotros armamos una base de datos, tenemos que ver que los datos sean eficientes, ¿sí?, que cuando organicemos esos datos los podamos identificar y que los podamos organizar. Por otro lado, como habíamos visto, los campos, que era lo que estamos viendo recién, eran los encabezados de las columnas. Volviendo al Excel, ¿sí?, nosotros en una planilla inicial nosotros teníamos legajo, nombre, apellido, ciudad, especialidad y edad. ¿Qué nos pasaba? Si yo acá ponía, en un lugar ponía San Nicolás y en otro ponía SN, y los dos representaban lo mismo, empezábamos a tener errores, ¿sí? Lo mismo si yo pongo en un lugar, pongo metalúrgica o pongo metal, ¿sí?, y no termino la oración. Entonces, para optimizar eso, en Access nosotros vamos a hacer distintas tablas. O sea, vamos a hacer una tabla donde nos encontremos a ciudad y otra donde encontremos a especialidad, que son, si se quiere, tablas que se van a usar para todos los alumnos y para y para cada registro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una tabla de ciudad, ¿sí?, en Access, tendría que hacerla de esta forma, donde voy a poner una identificación de cuál es el número de la ciudad, el nombre de la ciudad, un solo nombre, o sea, SN o San Nicolás, ¿sí?, de forma tal de que cuando yo lo vincule al alumno y el alumno diga, ¿es de San Nicolás? Ah, entonces es 2. ¿Sí? ¿Es de Villa Constitución? Es 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo vaya cargando en la base de datos, para ser más rápido, tenga una identificación numérica que automáticamente me lleve a un texto predeterminado. Lo mismo nos vamos a encontrar con especialidad.
donde vamos a tener que, en el caso de la facultad, nosotros tenemos ingeniería industrial, metalúrgica, y podríamos agregar una más, ¿sí? Que sería ingeniería mecánica. Esto nos formaría otra tablita donde vamos a tener entonces especialidad. En otra vamos a tener la ciudad, y en una tabla ya distinta a la que veníamos usando en Excel, una tabla en Access que después vamos a poder relacionar, una tabla donde nosotros tengamos, ¿sí? Tengamos la especialidad y la ciudad con un número de fácil carga, ¿sí? Porque vamos a saber que el 2 era San Nicolás, ¿sí? Que el 1 era Ramallo. Entonces, esto nos va a permitir optimizar y poder usar, ¿sí? Para toda la carga del registro sea más rápido. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, volviendo, vamos a volver a la base de datos, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar en la base de datos que la especialidad, en vez de ponerle texto corto, le voy a poner número, ¿sí? Y en edad también va a ser número. Y en ciudad va a ser número. ¿Sí? Una vez que tengo todo esto, que ya identifiqué cómo va a ser el tipo de cada campo, yo podría especificar algo acá, ¿sí? Que el legajo es único o cualquier cosa, o que supongamos, al ser autonumérico, el legajo va a ser único porque cada vez que yo agregue un campo, me va a agregar un número nuevo de legajo. Lo que podría hacer es que acá busque que ponga que no se duplique. ¿Sí? O sea que sí, sin duplicado. O sea que el legajo sea único. Que no pueda haber dos legajos. ¿Está claro? Bien. Una vez que tenemos armada la tabla, nos vamos a ir a guardar, ¿sí? Esperen que yo no lo alcanzo a ver porque tengo la barrita. A ver si ahí ubico la barrita en otro lado. Entonces nos vamos, si queremos guardar esta tabla, ¿sí? Una de dos. O la cerramos y nos va a preguntar si la queremos guardar, ¿sí? Bien. ¿Qué nos dice acá? Cuando yo la quise guardar, ¿sí? Cuando yo la quise guardar, me dice que el campo numérico me permite un solo autonumérico. Entonces yo puedo decir, ¿el ID lo necesito? No. Bueno, entonces en este caso puedo eliminar esta fila y que el código principal sea el legajo, ¿sí? Para todos los alumnos. ¿Podría tener otro código principal? No, porque si ya con el legajo me identifica que es único, ¿sí? Ese va a ser mi código principal, o sea, mi dato principal que me va a distinguir de otro alumno. Entonces, lo guardo, ahí no me da ningún error, porque no puedo tener dos autonuméricos en la misma tabla. Fíjense, si yo le doy doble clic, ahora me aparece, ¿sí? La tabla en columnas, como la veíamos recién, para poder empezar a cargar datos. La otra, como veíamos recién, era en diseño. Yo puedo ver como tabla o ver en diseño. En diseño para armarla. Y después para verla y cargar datos. Siempre es importante
que antes de empezar a cargar los registros, o sea, los datos, nosotros tengamos bien definido los campos, estos campos que estuvimos viendo, ¿sí? Que sea numérico, que sea texto corto, porque si yo, cuando empiezo a cargar los datos, tengo que empezar a cambiar si el registro del texto corto es de 255, 256, puedo empezar a perder información. Entonces, esto es muy importante. Cuando yo genero la tabla, lo primero que tengo que poner mucho énfasis en el tipo de dato que voy a cargar. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo definido, ahí sí puedo empezar a cargar. ¿Sí? Habitualmente, lo que hacemos es directamente exportar, si yo tuviera un Excel, exportar esta información desde el Excel al Access y no tener que cargar a mano, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora voy a cargar un alumno a mano, bárbaro, ¿sí? El nombre Agustín, ¿sí? Ciudad, le vamos a poner 1, ¿sí? Que va a pertenecer a Ramallo, y especialidad le vamos a poner 4. ¿Qué 4 qué era? Mecánica. Y edad, ¿sí? Le vamos a poner 19. ¿Sí? Ustedes me dirán, yo cargué dato y no lo puedo modificar más. No, sí, yo puedo volver acá a modificarlo, pero tengo que tener en cuenta que si modifico puedo dañar la información que cargué acá. ¿Sí? ¿Podría agregar columnas? Sí, las puedo agregar desde acá. Yo podría insertar, ¿sí?, una columna desde acá, o sea, un campo, y acá poner un campo cualquiera, ¿sí? Después me voy al campo, me aparece acá, le podría decir que ahora esto es domicilio, ¿sí? Vuelvo, me lo guarda, y voy a tener legajo, apellido, nombre, domicilio, que lo voy a poder poner luego, por ejemplo, 9 de julio, ¿sí? Puedo que tenga el dato ahí, con el número, o no. Podría después tener otro con número o sin número del domicilio. Cuando paso al renglón siguiente, automáticamente me va a poner, ¿sí?, otro número de legajo automáticamente, y voy a poder seguir cargando los datos de otro alumno. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Por el momento podría dejar la demás información sin cargar y luego volver a cargar. Eso sí, antes de que todo esto forme un paquete o un conjunto de información, de objetos que estén relacionados, ¿sí? Porque todas estas tablas que vamos a ir armando, lo que va a hacer es que en un momento nosotros las vamos a relacionar para que luego poder identificar que 1 sea Ramallo, 2 sea San Nicolás, y que ninguno sea 0, porque nosotros, como habíamos visto, no teníamos ninguna ciudad 0, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Volviendo. Entonces, vamos ahora a crear otra tabla, ¿sí? Nos vamos a ir a crear, ¿sí? Puedo ir directamente a diseño de tabla o tabla, ¿sí? Como quieran. Fíjense que ya automáticamente me la genera. Si no, puedo ir a crear tabla y me la trae directamente en formato de visualización, ¿sí? Para que yo vaya agregando acá las columnas.
A mí por gusto me gusta más venir y verla en diseño, ¿sí? Guardarla, acá donde vamos a poner, que era que vamos a poner ciudad. ¿Sí? A mí me gusta verlas en diseño, más que trabajarla en vista, porque para mí es más engorroso armar las columnas acá que verlo en diseño. Para mí se puede hacer de cualquiera de las dos formas, pero a mi gusto, digo, está más bueno tenerlo vista en diseño para poder armar las tablas. ¿Sí? Entonces, como veíamos hoy en el Excel, nosotros tenemos que tener un identificador. No necesariamente tiene que ser autonomérico. Yo podría elegir que fuera de número, ¿sí? Y que no tenga llave principal porque no me interesa. Después vamos a ver qué es llave principal. Que tenga un número, ¿sí? Que puede ser entero, o podría ser un decimal, simple, compuesto. En este caso, como vamos a usar una identificación de una ciudad, tiene que ser un número entero. 1, 2, o 3, o 4. Si yo lo pongo autonomérico, me limito a que cada dato que cargo me va a generar un nuevo número. Si yo le pongo número, directamente me carga el número que corresponde. Pero tengamos en cuenta algo. Todos me van a decir ID. Después cuando lo relacione me va a complicar. Entonces es preferible que cuando yo genero una tabla y tengo en varias tablas una columna que es ID, le pongamos el ID de algo más. Por ejemplo, ID ciudad. ¿Sí? Entonces yo me voy a acordar que ese ID es el de ciudad. Y cuando lo vea en otro lugar, no confundirme que sea el ID de otra cosa. ¿Sí? Porque después cuando empecemos a trabajar con formularios, con consultas, nos vamos a ir a ver estas tablas y es bueno tener siempre la identificación. ¿Sí? Que la identificación sea única, no que tenga varios ID o números. Bueno, en este caso la tabla es chiquita, va a ser el ID de la ciudad y el nombre de la ciudad. ¿Sí? Como la que le habíamos puesto en... Podemos ponerle ciudad en vez de nombre directamente. ¿Sí? Con un texto corto. Y acá, de vuelta, me lo guarda y venimos. Puedo dejarla 0, ¿sí? Fíjense que yo podría tener la ciudad 0, pero si no, puedo usar la ciudad 1. Y habíamos visto que para la ciudad 1 era Ramallo, la ciudad 2 era San Nicolás, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Hasta ahí estamos? Por lo general, antes de seguir cargando registro, antes de cargar registro, armemos todas las tablas, o sea, armemos el árbol de cómo va a ser nuestra base de datos. Y luego le empezamos a cargar registro. Porque si no, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos modificarla por algún motivo, fíjense que yo podría eliminar todo lo que cargué, ¿sí? Cuando yo quiero venir a modificar, me encuentro que si yo acá quiero cambiarle por otro, por fecha, por moneda, por lo que sea, no lo puedo modificar porque ya tengo un dato guardado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profesor. Bien. Volviendo un poquito a lo que era
nosotros habíamos visto en la planilla de Excel, ¿sí? Que teníamos, ¿sí? Todos los alumnos, ¿sí? Profesor, Sí, disculpe, entonces sería, digamos, este programa para cargar tablas que ya están hechas, porque como que no conviene funcionalidad si uno va agregando datos, por ejemplo. sí, no, puedo, por lo general, las tablas las vamos a ir armando. O sea, esto es como cuando veíamos algoritmia, que vamos a tener que organizar cómo vamos a hacer nuestro flujo de tareas o cómo vamos a organizar nuestro flujo de datos para obtener la información de la mejor forma. Bueno, cuando nosotros trabajamos en Access, lo que vamos a hacer es primero armar el esqueleto, o sea, armar todas las bases de datos, o sea, cómo la vamos a querer usar, y luego, ¿sí? Luego, una vez que yo tengo armada esa base de datos, le voy a incorporar la información. ¿Sí? Gracias. O sea, porque, ¿qué pasa? Después nos vamos a encontrar que cuando yo puedo cargar de forma masiva, trayéndolo de un Excel, exportándolo, ¿sí? Yo puedo venir a datos, ¿sí? Traerlo desde otro lado, exportarlo desde Excel o desde otro Access o desde otra base de datos. Entonces nos vamos a encontrar que la información que tenemos la podemos traer de otro lado, ¿sí? Nosotros, por el momento, nos vamos a dedicar a crear tablas. La próxima clase vamos a crear consultas, luego avanzaremos con formularios y así hasta armar todo el circuito que forma una base de datos, ¿sí? Y cómo esa base de datos la vemos reflejada de forma tal de poderlo visualizar de la mejor forma posible y que los datos sean rápidos de visualizar y que ocupen poco espacio. ¿Por qué? Acá estamos, cuando estamos trabajando en Access, estamos tratando de minimizar, o sea, de que todo lo que nosotros antes teníamos en megas planillas de Excel, fíjense que cada vez los Excel eran más grandes que tenemos, o sea que tenemos más cantidad de filas, pero llega un momento que llega la última fila de Excel y ya no puedo seguir cargando, entonces necesito migrar a algo más grande. Imagínense que en una industria donde se cargan datos cada 5 minutos, en 2 o 3 días llenaríamos varias planillas de Excel. O en la facultad, que nosotros tenemos gran cantidad de alumnos que entran, ingresan, salen, o en la biblioteca de la facultad, supongamos que esto fuera en la base de datos de la biblioteca, donde tenemos miles de libros, ¿sí? Nosotros tendríamos que armar todo el esqueleto de los alumnos, el legajo, los libros, la categoría de los libros, todo eso, pensarlo primero y luego darle entidad en cada una de las tablas. Yo estaba haciendo una pequeña tabla que donde era la de alumnos, entonces ya la de alumnos me abría que yo debería tener armado 2 tablas más compaginadas, que van a ser después lo que vamos a llamar relacionadas entre sí, para que la información en pocos datos, o sea, y rápidos de visualización, podamos verlo en cualquier lugar, ¿sí? Acá en Access vamos a poder también hacer fórmulas, vamos a poder calcular, hacer cálculos, vamos a poder hacer un montón de cosas, mucho más que en Excel, ¿sí? Para grandes datos. Nosotros usábamos Excel cuando la información era más chica, ¿sí? Cuando teníamos menos cantidad de información. ¿Se entendió hasta ahí? A lo mejor ahí les compartí pantalla en vez de compartirle
Ahí si yo voy rotando de una a la otra, ¿ven bien? ¿Así? Sí, se ve. Sí. Bien. Bueno. Bien, eso por siempre dejarlo a Raúl que gobierne las clases. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Entonces lo que vamos a hacer en Access es lo que todos estos datos que tenemos acá, ¿sí? Los vamos a tener en esa base de datos y lo vamos a tener dividido en 3 tablas. Una que se va a llamar ciudad, ciudades, especialidad y alumnos. ¿Sí? Alguna de las, nosotros como, ¿qué otra cosa, qué otra tabla podríamos traer que fuera para todos igual? Aparte de especialidad, ciudad, ¿qué podría ser que compartan todos los alumnos en una tabla? ¿Qué podríamos compartir acá? Si dijéramos, yo en una tabla tengo que poder identificar fácilmente con pocos datos, con 1 o 2, supongamos, a ver, Turno, turno, está bien. turno, Yo mañana podría tener el turno en el turno que cursa, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría tener? El sexo. Sexo. Y ahí nos vamos a meter y ahí nos metemos en un lío porque puede llegar a que alguien diga que hay más de un sexo, más de 2 sexos, ¿sí? Podríamos tener código, podríamos también tener acá, podríamos tener código postal, ¿sí? Que ese va a ser más relacionado a la ciudad. ¿Podría estar dentro de ciudad? Sí, podría estar dentro de ciudad. Podría estar aparte, ¿sí? Walter, una pregunta. Y Sí, nosotros cuando estemos en Access, sí, igual que Excel en el sentido de copiar los datos, sí, en una sí. tabla, no a copiar uno por uno, no sé, No, no, compa- no, no. Por eso, como les decía, después vamos a poder migrar acá porque estamos aprendiendo a generar una tabla, ¿sí? Y estaba poniendo algunos textos. Pero después, como yo le decía, yo voy a poder ir a exportar datos. Supongamos, yo quisiera exportar o vincular, yo podría exportar desde Excel, ¿sí? Tanto una tabla o toda una planilla, supongamos, anexar a una tabla de alumnos, anexarle una planilla de Excel que ya tengo prearmada afuera, ¿sí? Como la que estábamos viendo. ¿Está claro? Ah, No sí, es, sí. no es necesario. O podría yo acá traer información de una base de datos, supongamos, desde SAP o desde cualquier otro sistema, que me trae información y que después yo pueda cruzar esa información con otra información que yo tenga dentro de mi tabla, ¿sí? Por lo general en la industria nosotros traemos información de los sistemas, de las bases de datos, y en una tabla o en varias tablas cruzamos esa información y por medio de relaciones obtenemos consultas, información, ¿sí? Detalle. A su vez, yo en base a la base de datos de Excel, de Access, perdón, podría a su vez, de vuelta, nuevamente, cuando tengo en Excel, yo podría volver y decir, quiero, como desarrollador, importar, ¿sí? Desde una base de datos, información y traerla acá. ¿Sí? Yo puedo traer información desde una base de datos e incorporarla a mi Excel, ¿sí?
¿Cuál es la ventaja de Access a diferencia de Excel? Que tengo mucha más capacidad, ocupa mucho menos espacio y como les decía, lo voy a poder poner en una red donde todos van a poder ingresar al mismo tiempo y cargar datos. Vos podrías estar cargando un alumno mientras que otra compañera podría estar cargando otro alumno. ¿Sí? Cuando yo voy a cargar datos de los alumnos, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba cargando el 2, cuando yo voy a cargar el otro, a mí me va a dar el 3, y si hay otra compañera tuya conectada en el mismo momento, no le va a dar el 3, le va a dar el 4. Y así podríamos estar cargando varias personas a la vez en el mismo lugar. ¿Sí? Yo habitualmente en la industria, en la parte que yo trabajo, usamos varias bases de datos, algunas que son que están vinculadas a sistemas y otras que son de sistemas internos, donde nosotros está vinculada entre varios compañeros de trabajo, donde todos cargamos en un mismo lugar información. ¿Sí? Es muy amplio, nos va a servir para en lo que es lo laboral o lo que es en un comercio. Yo podría tener las listas de precios, podría tener vinculadas, muchas veces las empresas, cada empresa, ¿sí? Por ejemplo, si fuera una ferretería, el distribuidor que te trae los clavos te manda una planilla de Excel con todo el detalle de los clavos. El de madera te manda con todo lo que es madera, pero vos lo tenés que llevar a una base de datos para tenerlo, no tener 100 archivos de Excel para ver los listados de precios. No, tener distintas. Entonces, como les decía, nosotros cuando tenemos una base de datos, la vamos a poder usar entre varias personas, es multiusuarios, nos permite cargar mucha información y a su vez exportarla. La próxima clase, cuando sigamos con Raúl, vamos a ver cómo vamos a relacionar esta información de forma tal, deme un minuto. De forma tal de que todo esto se compagine en una gran base de datos. Entonces, una vez que tengamos todo relacionado, ahí sí vamos a poder cargar los registros que veíamos en Excel, por ejemplo, los turnos, el código postal, el sexo. Así, todo esto nos va a formar parte un único archivo que cuando lo guardemos va a ocupar muy poquito, a diferencia de lo que ocuparía en Excel, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre vamos a hacer, va a estar más optimizado la información que carguemos en Excel, en Access, perdón, que lo que tengamos en Excel. Y como les decía, cumple otras funciones, aparte de poder cargar información. Nos va a permitir ordenarnos y ser más eficientes a la hora de tener gran cantidad de información que cruzar, que mantener, ¿sí? Si no tienen alguna duda hasta ahí. No, no se entiende. Bien. Bueno, entonces, repasando un poquito, nosotros vimos que todo lo que es base de datos nos va a permitir ahorrar tiempo, ahorrar espacio y reducir todo lo que es errores y trabajo, nos va a permitir trabajar de forma eficiente.
nos va a permitir ordenar esa información y nos va a que toda esa información, esa estructura, la tengamos ordenada de forma tal que sea relación una con otra. Esa relación la vamos a llamar dentro de los objetos la tabla relaciones, y esas tablas a su vez van a estar, además de relacionadas, vamos a poder realizar consultas, formularios, informes o cualquier otro tipo de macros o módulos que se usan para automatizar esta información en Access, ¿sí? Cuando nos encontramos con Access y entramos en una tabla, la vamos a poder ver de forma de tabla o en diseño, ¿sí? En este caso la vemos en tabla. Cuando queremos modificarla, siempre vamos a tener que tener en cuenta que en qué tabla estamos trabajando. Si yo quiero modificar en ciudad, me voy a ciudad. Si quiero modificar la de alumnos, me voy a la de alumnos, ¿sí? Si quiero modificar algo de una de las tablas, la tengo que tener abierta. No podría modificar una tabla que esté cerrada. ¿Puedo tener ambas tablas cerradas? Sí, no es necesario tenerlas abiertas. Y siempre que guardo, se guarda todo. Cuando yo modifico una tabla en sí misma, automáticamente me va a pedir guardar, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, y disculpen que se cortó. Un recreo, profe, Es no un hay problema. recreito. Bueno, no, y me sacó del, del orden. Bien, ahí yo les voy a dejar en la página algunos conceptos básicos de base de datos y algunos conceptos de tablas y cómo armar una tabla. Pero bueno, es lo mismo que estuvimos viendo hasta recién. Siempre, y pongo énfasis en esto porque siempre cuando llegamos a los parciales nos encontramos con ese error. Siempre tienen que tener bien definido el tipo de dato que va a tener cada uno de los campos, ¿sí? Si es autonumérico, si es entero largo, entero corto, si es texto, qué formato tiene, si es texto corto, si es texto largo, ¿sí? Siempre tengan en cuenta esto, ¿sí? Y si yo voy a relacionar, ¿sí? Ciudad, que va a ser numérico, entero largo, en la tabla de ciudad, el ID de ciudad va a tener que ser del mismo formato de tipo de datos, porque si no, luego no lo voy a poder relacionar y voy a tener errores, ¿sí? Así que pongan mucho hincapié en esto, y si juegan con esto, cuando cargamos datos, tengan en cuenta que si yo pongo en ciudad número entero, ¿sí? Lo guardo, me lo va a aceptar, ¿sí? Pero cuando vaya a la tabla ciudad, el número de ID para poderlo relacionar va a tener que ser igual, entero, porque si no, cuando voy a querer relacionar este ID con el que tengo en alumno, van a ser distinto tipo de datos y no voy a encontrar relación. Es como si yo acá pusiera texto y acá pusiera número, ¿sí? O sea, cuando yo quiero relacionar este numerito que voy a poner en la base de datos con este numerito, tienen que tener siempre el mismo tipo de dato. ¿Se entendió? Acá nos vamos a poder encontrar que el tipo de dato para ciudad, para la tabla ciudad, el número puede ser de que no tenga duplicado, o sea que sea sin duplicado, o sea que no haya dos ciudades con el mismo número, ¿sí? Pero no voy a poder decir lo mismo para alumnos,
en la tabla de alumnos, en lo que dice ciudad, yo voy a tener que el indexado no va a ser único, sino que va a tener duplicados, porque yo voy a tener varios alumnos que tengan el número 2. ¿Está claro? Para la ciudad es único. 2 es San Nicolás. Pero acá, cuando yo elijo alumno, ¿sí? Supongamos que yo lo filtrara, ciudad 2, ¿sí? Es único. O sea, tengo varias ciudad 2, pero es único para San Nicolás. Pero tengo varios alumnos para esa ciudad. ¿Sí? No sé si se entiende el concepto. Cuando armamos en Access el tipo de dato, tenemos que tener en cuenta que ciudad, el número de ciudad que está en la tabla de alumnos, va a tener varios duplicados, o sea que va a tener varios 2 que se van a aparecer para varios alumnos. En cambio, en la tabla ciudad no debería haber 2 ciudades con el mismo número de legajo o número de ciudad. O sea que no debería haber duplicado. ¿Cómo es esto? Supongamos yo lo guardé ahí. Pongo 1. Ramallo. ¿Sí? Voy al número 2. Le pongo 1. San Nicolás. Para hacerlo bien guaso. ¿Qué me lo va a dejar guardar? Si yo le digo guardar, me va a decir, no me permite, porque se formaría un duplicado, ¿sí? O sea, no puedo tener 2 ciudades con el mismo nombre. O sea, con la misma identificación. ¿Por qué? Porque se lo di cuando configuré la tabla ciudad, ¿sí? En la configuración le puse que no puede tener duplicados. No sé si se entiende ahí. Hola. Y profe, ¿se entiende? Bien, bien. Bueno, con eso dejamos, pues ya creo que los aturdí bastante por hoy. La próxima clase seguimos con Raúl y vamos a explayarnos un poquito más en estas tablas, ¿sí? Vamos a ir armando y relacionando en la base de datos. ¿Alguna duda? ¿Quieren que repita algo? No, profe, por ahora creo que Bueno. cuando lo vayamos haciendo van a salir las dudas. Bueno, y disculpen que me desconecté sin querer. Se cortó internet. Bueno, nos vemos hasta la próxima clase. Hasta la próxima. ¿Los trabajos más o menos, profe, cuándo van a estar? Las correcciones. Ahora yo le extendí hasta el domingo, me parece que le extendí para que puedan levantar, porque como había visto algunas dudas, le extendí el tiempo, así que no los empecé todavía a corregir. En breve los voy a empezar a corregir, pero estaba esperando que subieran alguno más. ¿Podría hacerle entonces ahora una consulta, profe? Sí, ahora terminamos con la clase y si quieren hacemos consulta.